Buenos días. Como dijo Pablo, pues en el departamento de diseño existe pues, el grupo NOUS, que es nuestro grupo de investigación. Está compuesto por 4 líneas y yo estoy a cargo de una de ellas, que es la línea que tiene que ver con narrativas visuales. Entonces lo que yo traigo preparado hoy es como una especie digamos, de contenido que sirve de transición entre 2 proyectos que se están realizando al interior de esta línea. Un proyecto que ya culminó a inicios de este año, que fue un proyecto de creación, que consistió básicamente, el producto final fue un cortometraje de ficción, que es lo que veríamos al final. Y ese proceso de producción estuvo acompañado de una reflexión teórica, que no la voy a exponer aquí, pero de alguna manera lo que voy a decir tiene que ver con las conclusiones a las cuales se llegaron en este proyecto. Y también sirve, digamos, como de lo que voy a exponer, sirve de contenido un poco con relación al marco lógico, o el marco teórico, perdón, de un siguiente proyecto que estamos armando para iniciar muy posiblemente en enero o a mediados del 2008, según, digamos, los procesos pues, de aprobación allá en la universidad. Entonces, bueno, digamos que este título es como es un título provisional que surge un poco como de las conclusiones que se sacan del primer proyecto y con miras, digamos, como a continuar el proceso de indagación. Este título nace, digamos, principalmente de lo que yo llamo pues un fracaso de la autonomía, porque digamos que en el primer proyecto, en sus inicios, lo que de alguna forma se pretendía era tratar de lograr cierta autonomía dentro de una pieza audiovisual, de ficción, a partir de los elementos de diseño gráfico, como la tipografía, el color y la imagen, digamos, de cierto nivel de iconicidad, no muy realista, pero tampoco muy abstracta, sino, digamos, con un grado intermedio. Digamos que yo lo llamo un fracaso porque de alguna manera pues nos volvimos conscientes de algo que no queríamos, digamos, como que sabíamos, pero no queríamos de alguna forma, digamos, como aceptar, y es el hecho de que en realidad es muy pretencioso pensar que solamente por medio de los elementos de diseño gráfico se puede llegar, digamos, como a construir toda la carga significativa de un producto audiovisual. Y eso es pretencioso porque en un producto audiovisual, evidentemente, digamos que intervienen muchas formas, digamos, de lenguaje en términos visuales y en términos auditivos también. Entonces, digamos que los elementos que nosotros llamamos de diseño gráfico pues pasan a ser solamente uno de esos recursos, ¿sí? Bueno, digamos que a partir de eso lo que nos comienza a interesar, lo que comenzamos, digamos, como a aclarar en términos ya, digamos, más verbales de la investigación, es lo que nos interesa es la construcción de sentido en el diseño audiovisual. De alguna manera, más adelante pues yo voy a referirme al término diseño audiovisual, y comienzo, digamos, con este cuento de la construcción de sentido, y después hablamos de la noción que nosotros asumimos del término diseño audiovisual. Entonces, comenzamos pues, recordando un poco las palabras de María Ledesma en una conferencia que dictó hace un par de años en Popayán, y con algunos textos pues que ella ha escrito, en donde lo que plantea es que de alguna manera el diseñador interviene en la construcción de sentido de todas sus piezas, de todas las piezas que diseña, al contrario, digamos, de alguna manera a la postura de otros teóricos que plantean
que el diseñador es simplemente un codificador o un posibilitador o un mediador, y casi que dejan de lado un poco el hecho de que tiene de alguna manera cierta influencia como emisor en la construcción del significado del mensaje, ¿sí? Lo que se plantean, digamos, otras posiciones es que el mensaje ya está construido y que el emisor siempre es otra figura, digamos que es una figura con la que el diseñador tiene que estar dialogando como mediador entre esa figura de emisor y un público, una audiencia, digamos, posterior, pues, pero que de alguna forma es ajeno a la construcción, digamos, de la significación como por iniciativa propia, ¿sí? Siempre es como una especie de un traductor entre un lenguaje que la mayoría de las veces es verbal a un lenguaje, digamos, gráfico. Entonces lo que plantea María Ledesma es que el diseñador, por el simple hecho de ser una persona, un ser humano, un individuo con posturas políticas, con intereses personales, con toda una experiencia de vida y todo esto, pues obligatoriamente en ese proceso de traducción impregna de sentido al mensaje. Y desde ahí nos vamos, digamos, a otro tema que maneja un teórico estadounidense que se llama Rick Poynor, que pues es el tema, digamos, de la autoría. Él lo que plantea creo que es uno de sus últimos libros, que se llama No más normas, que es como una especie de descripción y de análisis, de descripción analítica de lo que ha sido, digamos, el diseño gráfico desde los 70s, mediados de los 70s hasta el año 2000, más o menos, como unos 25 años. Y él, digamos que esa descripción la estructura en tres fenómenos, en tres aspectos. Uno de ellos es el fenómeno de la autoría. Entonces lo que plantea de alguna forma es que en estos 25 años, del mediados de los 70 hasta el 2000, una de las posturas por parte del diseñador es que puede llegar a ser autor. Y digamos que el hecho de ser autor implica que no necesariamente siempre está trabajando en función de un promotor o de un cliente, sino que de alguna manera puede tomar la iniciativa para promover proyectos y para diseñar proyectos. Y él lo que hace es a su vez, es plantear o describir este fenómeno de autoría y lo fragmenta a su vez. Entonces, una de las manifestaciones del fenómeno es, digamos, el diseñador que decide de alguna manera crear o hacer piezas artísticas, ¿sí? Preocupado, digamos, como por la exploración del lenguaje, pero sin necesidad, digamos, de que haya como una especie de objetivo de comunicación tan directo y tan concreto, pues, como es lo que se plantea, pues, tradicionalmente. Entonces, claro, este tipo de planteamientos son, digamos que, pues, son muy discutibles, porque de alguna manera uno lo que diría, bueno, pues si el diseñador decide hacer arte, pues ahí ya no se está comportando como diseñador, sino como artista, ¿no? Pero digamos que él no llega a establecer, digamos, como esa discusión, o no plantea, digamos, el problema de la dualidad, como lo plantean otros teóricos, pues la diferencia entre arte y diseño, pues que ha dado o que dio mucho de qué hablar en cierta época, y que de alguna manera comienza como a agotarse, porque es posible que ya no sea pertinente, digamos, sacar a flote esas definiciones, ¿sí?